No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación.
terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Buen día tengan todos ustedes, mortales que al igual que nosotros están mirando la playa por el celular. Bienvenidos al comienzo de una nueva semana. A usted, señor monotributista, a usted que todavía no se fue de vacaciones, a usted que no pudo porque las inversiones o los avatares de la economía le han impedido estar en Florianópolis, Las Grutas o Radatili al menos. Siéntase bienvenido a este espacio en el que lo acompañaremos hasta la 1 de la tarde, llamado Arriba el Verano en el 100.9 del dial. Lunes por la mañana. Lunes pasado por agua en el comienzo de la jornada. ¿Por qué las primeras horas? En realidad la madrugada, sí, primeras horas de luz de esta jornada. Hemos tenido alguna llovizna en la ciudad de Río Gallegos. Está fresquito, pero está agradable. Está bastante más bonito que lo que ha dejado el fin de semana, quizá por el viento sobre todo. 11 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos, humedad del 81%, viento sur soplando a 11 kilómetros por hora en este lunes, que tiene 16 grados de máxima pronosticada, que tiene algunas lluvias aisladas previstas y no habrá vientos fuertes, así que celebramos que esto sea así recién, quizás hasta el miércoles que suba un poco la intensidad de los mismos. Como cada mañana, la selección musical y puesta en el aire, mi estimadísimo Brian Álvarez. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, Brian, querido, y saludo también a Héctor Mancilla, que ya es parte de la partida. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Bien, buen día, Juli. Acá andamos, amigos. Los saludos respectivos al comandante Brian Álvarez, a Mario Oviedo ahí en el departamento Ventas, a Ivana, que está trabajando en ahora está en redes, Lore está de vacaciones. De vacaciones, Lore. Bueno, saludo al amigo Tony Villanueva también, que está trabajando en la web, y a toda nuestra estimada audiencia en este gris comienzo de semana, ¿no? Con llovizna, porque lluvia sí. No fuerte no es, pero bien, acá andamos. De hecho ya no llueve más. Flacoso lunes, ¿no? Sí, a mí me costó, la verdad que me está costando porque no dormí del todo bien, entonces estoy como medio... Cuesta igual el lunes. Que no quiero saludar a nadie, no quiero ver a nadie. Pero ya se me va a pasar, rápidamente se me va a pasar. Saludo a Gonza Cabrera, mi amigo, que se ve que está por la ciudad, ha llegado desde Los Antiguos y me dice qué comienzo, viejo, así que le mando un abrazo. Ya vamos a levantar, no te preocupes, ya vamos a ir levantando. Saludado a nuestros compañeros también en redacción, en redes, en ventas. Saludamos también a Sandro Díaz, que produce este programa y hace posible que todo salga según lo previsto.
Buen día, que pasen una linda jornada, nos dice Luis Argumosa. Le mandamos un abrazo grande a él y le deseamos lo mismo, obviamente. El abrazo grande para nuestro amigo Luis Argumosa. ¿Será la acá de Gallegos, del interior? Ya te digo, porque esto es chequear, stalkear el Facebook. Sí, evidentemente sí, es de nuestra ciudad, así que le mandamos un abrazo al vecino. ¿Qué sucede? ¿Qué te cuenta el diario Nuevo Día en su portada a esta hora? ¿Cuántos? Este es, podría ser con una placa roja tranquilamente el título número 1 de el diario Nuevo Día. ¿Cuántos días quedan para el inicio de clases? Hay periodo de acompañamiento y también hay que recordar que los docentes se presentan días antes del comienzo formal del ciclo lectivo, que tiene distintas fechas. En principio, la presentación de los equipos de conducción de las instituciones de todos los niveles, modalidades y de gestión, tanto estatal como privada, se presentarán el 7 de febrero. Será el día donde las escuelas formalmente, de alguna manera, abran sus puertas y comiencen a recibir, aparte de su comunidad educativa, el 7 de febrero los docentes o los equipos de conducción, en realidad, tienen que presentarse. El 10 se presenta el personal docente en instituciones educativas de todos los niveles. Para quienes están mirando, le estoy compartiendo la placa. Y de la gestión estatal y gestión privada también. El 11, del 11 al 17, es un periodo de acompañamiento y acreditación para estudiantes de nivel secundario regulares y que justamente deban rendir de alguna manera alguna materia pendiente. Del 11 al 17 y hasta el 19 se extiende este mismo periodo de acompañamiento para estudiantes del último año, de tercer año, de quinto año, de séptimo año, de séptimo grado, perdón, de nivel primario. Y el 24 finalmente se darán las altas de cargos y horas cátedras, y los docentes se presentarán en cada institución, comenzando así el ciclo lectivo antes del carnaval. Este año el carnaval es en marzo. Sí, porque, bueno, por cuestiones de almanaque, digamos, termina cayendo en marzo, pero no sé si había pasado alguna vez que comenzara antes que el carnaval. Pero bueno, se atrasó el carnaval, esa es la cuestión. Así que quedan días nada más, para yo que estoy acá trabajando y que no me he podido ir. Estoy esperando el momento que ustedes, pendejos, tengan que volver a las aulas. Y ustedes, docentes, también. Entre otros, si yo no tengo vacaciones, que se les terminen a los demás. Nada, mentira. Es un pequeño chascarrillo. Pero entonces faltan, para la apertura formal de las escuelas, 2 semanas, cuando se presenten directivos y demás, y el equipo de gestión. Y 2 semanas más y comienza la clase, o sea, un mes. En un mes arrancamos la clase con Tuti, guardapolvito limpio. Ahora en unos días, comenzado febrero, cuando se termine la joda, va a comenzar la fiebre escolar, buscando precios, buscando guardapolvo, yendo a Chile también mucha gente, ¿no?, que compra zapatillas y ropa, la ropa que van a usar los pibes y las pibas durante el año. Así que veremos la fiebre escolar en breve, nada más, en nuestras latitudes. Bueno, en todo el país, en realidad. Saludos para Juan Tornú y para Margarita, que a pesar de que son los favoritos, de que Nica es su favorito, los saludo yo porque evidentemente él no se acuerda de ustedes. No, ¿cómo no me voy a acordar? Triste noticia en el cierre de la jornada de ayer. Sí. Se conoció desde El Chaltén porque en el Cerro Eléctrico un joven escalador residente en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, de 25 años, falleció al caer desde una considerable altura mientras estaba justamente escalando el Cerro Eléctrico, que es un sendero, creo que es bastante más nuevo de las exploraciones de esta índole, ¿no?
El operativo rescate y el traslado del cuerpo fue realizado justamente por personal, por los rescatistas del Parque Nacional Los Glaciares. Hoy vamos a estar hablando, si todo sale bien, con una rescatista allí y efectivos de Gendarmería Nacional también, que se movilizaron hasta el lugar para trasladar el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales. Cayó de 80 metros este muchacho en una situación que se propició por el derrumbe, digamos, de rocas también, y esto provocó que cayera justamente en la tarde de ayer. Recién en horas de la noche se concluyó el operativo de rescate y tristemente el resultado fue justamente el fallecimiento de este escalador joven, 25 años nada más, de residente y nacido en el Chaltén. En Caleta Olivia, una situación llamativa y uno ve la foto y dolorosa también, porque un patrullero acudía a una requisitoria y chocó con un vehículo particular en calle Mosconi 13 de diciembre. Esto es el barrio 8 de julio de Caleta Olivia. Destrozados los dos móviles. El móvil policial nuevo, una Ranger nuevita. Además, uno ve la foto y cuesta entender cómo se rompió tanto la camioneta. Y el auto significativamente dañado, ambos en su frente. Un Ford Focus. Lamentablemente, esto sucedió ayer a las 7:15 de la noche, cuando justamente esta patrulla concurría a un operativo y colisionó de frente con este auto que circulaba por allí por el barrio 8 de julio. Destrozados ambos vehículos y particularmente la camioneta de policía, que sufrió un deterioro. Creo que es total, ya esto no tiene reparación, no va a ir al taller mecánico, lo va a mirar y va a decir no, conseguite otro. Así que eso viene desde Caleta Olivia. ¿Usted qué tiene para contarme? No, yo te quería agregar a eso. Fin de semana hubo controles de tránsito unificado entre policía de la provincia, en Río Gallegos. Sí, y la dirección de tránsito del municipio. Qué bien. En varios sectores, sobre todo haciendo hincapié por lo que había pasado y lo que venían siendo, por así decirlo, la preocupación de la población en la costanera. Sí. Estuvieron en la costanera, en la avenida lindante ahí el Ejército de Ríquez. Sí. Que es una vía también muy rápida. Muy rápida. Muy rápida. Así que estuvieron el viernes a la noche y también creo que el sábado a la noche se volvieron a repetir estos operativos de buena manera para llevar de alguna manera tranquilidad y saber que hay controles y que hay leyes que acatar y velocidades máximas y velocidades mínimas por donde se circula en la ciudad de Río Gallegos. No obstante, hablando de velocidad, acá a metros, ¿cuánto habrá de acá? A la esquinita de Zapiola y... Sí, no, 15 Sablano, metros. 15 metros. A pasitos de la radio. Sábado. Tremendo choque. Plena tarde, ¿no? Sí. Vos no estabas acá, ¿no? No. ¿Acá en la radio no estabas? No. Bueno. Pasé un ratito, pero había sido antes. Destruidos los dos autos, ¿no? Sí, chocaron un Gol y un 208. ¿No? Sí. Por lo que entiendo, el 208 cruzaba... ¿Con semáforo? Fañano... No, eso no lo podría establecer yo. Cruzaba Fañano, o sea, cruzaba Zapiola por Fañano y un Volkswagen Gol lo embistió de costado, venía por Zapiola, bastante más rápido evidentemente, y también hubo significativos daños y una persona que fue atendida por personal del Hospital Regional Río Gallegos terminaron arriba de la vereda, acá de enfrente del patio del Colegio Salesiano. Terminó sobre el cantero prácticamente. Exactamente, de hecho creo que le pegó un poquito. Se le rompió encima. No, el cantero ni se enteró. Pero hay semáforo. El semáforo habría que ver quién llegó tarde o quién venía apurado. Pero ¿quién hizo corte de semáforo? Y a propósito de esto,
Hay una página, la noticia número 5 del portal Nuevo Día. Encontré una página que es también una página de YouTube. Me olvidé de agregarle el link, perdón. Pero sí el link de Instagram que se llama Observaciones Diarias Río Gallegos. Y ahí no sé quién es, verdaderamente no lo conozco. Filma con su auto cuando sale por la ciudad, está todo registrado. Y te pones a ver la gente que cruza en rojo, que va con el celular, el tipo registra todo, que abre la puerta, que no mira el espejo antes de abrir la puerta y bajarse del auto, muchas veces en algunos lugares apretados como la avenida San Martín, por ejemplo, donde vienen dos autos, tenés un cantero y pasa fino, entonces tenés que estar atento a que no venga nadie. ¿Sabés dónde también? Está todo registrado ahí, ¿sí? Está buena la página. ¿En los súper? ¿Cómo? ¿En los súper no ha ido este hombre? ¿Adentro del súper? En la plaza de estacionamiento de los supermercados. No vi. Lo que esa vi bendita mala costumbre que tiene la gente, va al supermercado, sale con el carrito hasta el estacionamiento, pero no lo vuelve a dejar. No, lo dejan ahí. Lo dejan ahí, libre. Ni siquiera lo dejan afuera porque en algunos ahí están afuera los carritos, ¿viste? Sí. Uno pegado al otro. Lo dejan ahí en la plaza de estacionamiento, total. El que viene... Sí, arreglate, esquivalo. Sí, eso da igual la imagen, ¿no? Le vamos a sugerir. Pero hay una página que te muestra todas las imprudencias nuestras al volante. Así que se llama Observaciones Diarias Río RG. Y ahí el muchacho muestra lo que pasan en rojo, cómo chocan. Hay un choque, a ver si lo voy a mostrar si sale en la transmisión, sí. Hay un choque que chocan a un muchacho en una moto, ahí lo estoy mostrando, mirá, un Gold Country, que ni mira, se va a meter a una casa, o sea, va a subir a la entrada de una casa y ni mira para atrás. Dobla para la derecha como para tomar envión, como si fuera un camión, y después dobla a la izquierda, sobre calle Alfonsín. Y en ese, mientras dobla a la izquierda, se la pega a la moto. Así que ahí hay un buen recurso para tomar conciencia también de que muchas veces andamos bastante imprudentemente por las calles de nuestra Río Gallegos. 10:27 de la mañana, rápidamente vamos a ir a la primera pausa de esta jornada. Te recuerdo que hay 11 grados 2 a esta hora en Río Gallegos y hay algunas lluvias previstas para esta jornada. Brian Álvarez tendrá algo dispuesto para comenzar a levantarnos el espíritu en esta jornada. Le mando un saludo muy especial a Mariano Andrés Palermo, que está cumpliendo años, jóvenes, 30 años, mi amigo, el líder histórico del hispanoamericano, referente deportivo y también gran pivot del Deportivo Tribuna, a quien le mando un abrazo enorme y espero que tenga un muy feliz cumpleaños. Yo me levanto los lunes a veces no queriendo saber lo que va a pasar, como el tema de Santa Feria. A la calle todo puede ser real. No quiero saber lo que va a pasar. Si prender la tele un lunes puede ser fatal. Tampoco esperar mucho la verdad. Mirando a la calle todo puede ser real. Y si yo quiero un cambio no puedo esperar. Acostado en la cama
quiero saber lo que va a pasar. Si prender la tele un lunes puede ser fatal. Tampoco esperar mucho la verdad. Mirando a la calle todo puede ser real. ¿Dónde está el control de mi televisor? ¿Dónde está el control de mi cabeza, por favor? No quiero saber lo que va a pasar. Si prender la tele un lunes puede ser fatal. Y si yo quiero un cambio no puedo esperar. Acostado en la cama, tiradito en el sofá. Tengo que empezar por mi debilidad. Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá. Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá. Es el lunes, pero para nosotros el verano 2025 recién empieza siempre. La semana arranca con el rock nacional, porque con buena música no hay día que pase mal. Vamos que se viene con todo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Esto es Arriba del Verano, son las 10 de la mañana, 34 minutos y te acompañamos hoy hasta las 13 horas en esta edición de verano, que no por ser de verano deja de contarte lo importante, lo que acontece en la ciudad, en la provincia, del país, y también aprovechamos este segmento para irnos imaginariamente hacia otros puntos de la Patagonia. Y en este caso dentro de nuestra provincia nos vamos hacia el Chaltén, porque del otro lado del teléfono está Ángeles Felgueras, que es rescatista en el Chaltén, y justamente estaba pautada esta nota ya desde ayer para hablar de, bueno, las recomendaciones y los cuidados para poder justamente hacer trekking, escalada, y esto se relaciona de alguna manera con la noticia de última hora que te contábamos ayer, que te contábamos recién también, que tiene que ver con el fallecimiento, lamentablemente, de un tandilense de 25 años que en la jornada de ayer tristemente perdió la vida. Pero la saludamos en principio. Ángeles, buen día, muchas gracias por atendernos. De este lado te saludamos Héctor y Julián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes. Bien, ¿ustedes bien? Bien, por suerte. Consultándote en principio cómo viene siendo la temporada. Ustedes desarrollan una tarea compleja, en un terreno complejo, en circunstancias que por lo general no son para nada sencillas de lidiar, pero para la cual también de alguna manera hay un poco de
o es necesario ser precavido a la hora de subir, de hacer una recorrida como las que ofrece Chaltén, por todos los cuidados que ello implica, ¿no? Sí, la verdad estamos teniendo, como dijiste, una temporada bastante difícil en cuanto a rescates. Ya tuvimos muchos rescates de montaña. Lamentablemente el de ayer era irrescatable, o sea, nosotros ni nos enteramos como comisión de auxilio. Pero sí, está siendo difícil y el terreno es difícil. Por suerte te contamos con muchos voluntarios, mucha gente que voluntariamente viene a exponerse a esta situación difícil para salvar a un compañero, un amigo o un desconocido. Claro. Ángeles, Héctor, te saludo. Te quería consultar, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Ustedes están, van por turnos, están en alerta? ¿Cómo se hace el trabajo de coordinación e inmediatez? Porque es algo de... Siempre me llamó la atención cómo se trabaja. No es lo mismo asistir en un lugar de una emergencia en una ciudad a alta montaña, ¿no? Sí, tenemos dos grupos de rescate. Uno que se llama la CAX, que es el grupo donde están la mayoría de los rescatistas, que son un grupo más o menos de 300 personas. Y después tenemos un subgrupo, que somos 12, más o menos, un poco menos por ahí, que somos los que organizamos, los que nos llega el aviso primero. Sí. Desde Parques Nacionales nos mandan el aviso a nosotros, y nosotros desde ese pequeño grupo coordinamos llamar la atención al grupo grande, donde ahí todos los voluntarios son anunciados y ellos mismos pueden o no pueden presentarse al rescate o no. Eso no me parece menor lo que señalás, y es de destacar, ¿no? El hecho de que sea voluntario esto. Claro. Sabemos que además hay equipos de guardaparques que, bueno, ha sido recortado en esta situación nacional, y que de alguna manera, si no existiera este espíritu de voluntarismo, mucha gente estaría librada a su suerte en la montaña. Algunos, entiendo yo que deportistas de alta montaña o escaladores de alta montaña entienden que de alguna manera conviven con eso, pero hay gente que recorre, ¿no?, turísticamente esos senderos, que por ahí tiene algún accidente y que espera que alguien le dé una mano, ¿no? Sí, exacto. El Parques Nacionales, como dijiste, está reducido. Por más que ellos ayudan al 100% siempre que pueden, sin la CAX no podrían socorrer a la cantidad de gente que socorremos en temporada. Y sería imposible, porque humanamente no puedes recuperar tu cuerpo después de un rescate, no puedes salir 2 días seguidos. Claro, exacto, un desgaste físico. También eso depende de la distancia del lugar donde sea el siniestro o haya sido el hecho, ¿no? Te quería consultar además, ¿por qué elegiste esta profesión / vocación de vida? Porque es lo que nos gusta hacer. Creo que todos elegimos vivir acá y elegimos estar en la montaña, y sabemos que el riesgo es mucho, y sabemos que un día, si nos pasa a nosotros, nos van a buscar. Y más allá que nunca me pase nada, ojalá que nunca me pase nada, es linda. El espíritu que se vive dentro de la comisión de auxilio es hermoso, es como un corazón enorme se arma entre toda la gente. Nada, no importa de dónde sos, de dónde viniste, y eso te llena muchísimo, te llena. Es muy hermoso cuando pasan los rescates. ¿Y el equipo de rescatistas está compuesto por gente de distintos puntos que llegan ahí, que eligen Chaltén para hacer la temporada? ¿Cómo es que se conforma, digamos? Sí, se va agrandando por gente que va llegando por temporada. Cada vez hay más gente que por ahí está en el grupo pero que ya no está acá, y gente que se suma, que viene a escalar, sabe que existe este grupo y quiere ayudar y se suma para ayudar. Por lo menos ayudan los meses que están acá. Claro. Y cualquier ayuda es buena, todas. Y Ángeles, ¿es necesario tener algún conocimiento de escalada o saber de subir pendientes, de estas cosas? Para ayudar, depende de qué situación sea la de rescate. La gente que es más fuerte o la gente que tiene más experiencia va a ir a puntos más difíciles, y la gente con menos experiencia pero mucha voluntad va a ir a puntos más fáciles. Nosotros discriminamos cuando llega la gente al container, que es el container de la CAX, discriminamos porque los conocemos a casi todos, quiénes pueden ir al fondo y quiénes pueden ir más atrás. Claro.
Y después la CAC siempre da cursos. Ya dio 3 cursos este año, en noviembre, en esta temporada. Enseñando todas las maniobras de rescate, armados de camillas, todo eso se dan cursos, gratis, por supuesto. Mira qué lindo. ¿Y cómo es la dinámica diaria? ¿Ustedes están dispuestos las 24 horas? ¿Cuántos entiendo que no es siempre lo mismo, ¿no? Pero más o menos en promedio, ¿cuántas veces son requeridos para salir al campo, digamos? Y este año ya venimos con muchos requerimientos. Ya salimos muchas veces este año. En verdad cada uno tiene su trabajo, por supuesto, en particular. Sí. Y a veces estamos, a veces no. Ajá. Yo como trabajo en el pueblo estoy prácticamente siempre. ¿A qué te dedicas, Ángeles? Si se puede saber. Vendemos ropa de montaña. Sí, tenemos 2 tiendas acá en Chaltén de ropa de montaña. Qué bueno. Sí. Entonces cada uno la disponibilidad que tiene. Algunos trabajan en el campo, son carpinteros, son guías, pero a veces están en el pueblo y a veces están trabajando en el campo y bueno, ese día no están. Claro. Entiendo. Es decir, digamos, es una cuestión, o es un cuerpo bastante fluctuante, bastante versátil, pero seguramente que entiendo que esto, al ser una cuestión también de voluntad y de predisposición, en caso de ser necesarios, están a disposición, digamos. Sí, estamos todos a disposición. Y todos cuando pasa algún rescate, todos dejamos lo que estamos haciendo, siempre que se pueda, ¿no? Sí, dejamos la actividad que hacemos, yo dejo las tiendas, dejo a los chicos que trabajan conmigo, chao, me ven mañana, ya saben, o guías que dejan de guiar, cambian su guía y le cambian a otro guía para venir a ayudar. Todos cambiamos en ese momento para ayudar. Estamos hablando con Ángeles Felgueras, que es rescatista de El Chaltén, conociendo de alguna manera su labor tan importante, sobre todo en esta temporada alta donde llega gente de todo el mundo básicamente a ese punto de nuestra provincia. ¿Y qué recomendación? Nosotros, a ver, desde acá, novatos de Río Gallegos, caminamos, sí, sabemos caminar básicamente, pero no en un terreno escarpado como es la montaña. ¿Qué recomendaciones nos harías previo a salir? Y si por ejemplo, quisiéramos hacer noche por allí, ¿qué señalamiento nos harías? Y las recomendaciones básicas serían no subestimar el clima, porque a veces acá el tiempo es lindo, hace calor, pero puede cambiar súper rápido. Entonces siempre recomendamos llevar abrigo de más, buen calzado, buenas medias, en lo posible bastones de trekking para apoyarse para que sea más estable la caminata. Si en el caso de dormir, sí o sí linterna con pilas extras, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Comida de más, que todo eso a veces cansa porque es peso, pero si lo necesitas está buenísimo que lo tengas. Creo que muchas veces el abrigo es lo que subestima a la gente porque viene de otros lugares donde no cambia tan rápido el clima. Entonces salís con 27 grados, pero por ahí volvés con 10. Entonces necesitas esa camperita de más, guantes. Totalmente. Y protector solar, básica, fundamental. Ajá. Respecto de el calzado, ¿hay que usar algún calzado en particular? Entiendo que se recomienda calzado de montaña, pero ¿unas zapatillas deportivas se puede usar o no es recomendable? No es recomendable la zapatilla deportiva porque la suela es muy lisa, entonces se patina muchísimo. A no ser que la gente esté muy acostumbrada a caminar en terrenos escarpados con zapatilla lisa. Hay gente que camina así y es costumbre, pero no es lo recomendable. Todo el equipo que no tengan aquí también se puede alquilar, no es que sí o sí ustedes necesitan comprar equipo. Poder alquilarse un día botas de trekking, zapatillas de trekking, y así la pasas mejor en la montaña y tampoco te gastas un dineral por 2 días de trekking. Claramente. ¿Cómo está haciendo el movimiento este verano? ¿Hay mucha gente queriendo, como siempre, desafiar a la montaña? Sí, la verdad que la gente subestima a Chaltén muchas veces. Sí. Y es lo que pasa, por eso también la gente se lastima, no solo los alpinistas, sino también la gente tradicional, porque es fácil y después se dan cuenta que no es fácil. Y los trekking acá, ninguno es muy fácil, realmente. Claro. ¿Tiene una dificultad, vos decís, moderada?
Sí, moderada, sí, para el tipo de gente, para el tradicional que no camina, que viene a caminar solamente en las vacaciones, es difícil. Los que no están entrenados es difícil. Uh-huh. Es decir que, por ejemplo, voy con mi tía y no me recomendás hacer... Primero tengo que ver a tu tía. Una vez que vea a tu tía, ya ahí le sacamos el escáner y te digo a dónde la llevamos a tu tía para que la pase lindo. Perfecto. Ángeles Felgueras dialoga con nosotros, rescatista de El Chaltén, a propósito de las recomendaciones, obviamente de las recomendaciones para visitar justamente los distintos senderos, hacer trekking y disfrutar de la experiencia. Fuego no, prohibido. Perfecto. Por favor. A veces parece una obviedad, pero viste, uno viendo las circunstancias me parece siempre pertinente aclararlo, ¿no? Sí. Te quería preguntar algo que por ahí yo sé que incomoda, pero muchas veces se ha notado malestar entre la misma gente del Chaltén por las acciones desaprensivas o lo poco cuidadoso que son ciertos turistas o jóvenes. En este caso lo voy a señalar, por ejemplo, muchos jóvenes que vienen de Israel, que son muy poco afectos a acatar las órdenes tanto de la gente de parques como también de guías cuando suben hacia la montaña, ¿no? ¿Cómo está esta situación? Sí, yo creo que yo estoy hace más de 20 años acá. Uh-huh. Creo que está mejorando la situación con el tema de la gente de Israel. Sí. Yo creo que también tienen un pasado y una vida muy difícil comparada que nosotros no podemos entender de este lado del mundo. Sí. Una crianza muy distinta. Uh-huh. Y tienen unos modos muy distintos. Claro. Pero yo creo que está mejorando. Está Ajá. mejorando la calidad de gente joven. Que vienen de todos lados del mundo con esa arrogancia, sí. No solo Ajá. de Israel. Uh-huh. Pero los israelitas eran muy marcados, Sí. yo hace años, y Sí, ahora se están como siendo uno más del montón. Mirá Las vos. actitudes que tienen ellos los pueden tener los franceses, los polacos, de Sí. cualquier lado. Uh-huh. No, Claro. creo que está mejorando. Yo Mirá. creo que se están mejorando en el mundo. Uh-huh. Bueno, es mis ganas de que pase, no sé. Claro. Sí. Porque la verdad luchar todos los días es espantoso. Sí. Con cuestiones que para uno entiende que son como hasta de sentido común, ¿no? Claro. Pero bueno, es pertinente el señalamiento que hace vos también, que son otra cultura. Ángeles, te agradecemos mucho por este contacto. Le deseamos que tenga una jornada tranquila. Sí, bueno, ayer lamentablemente una noticia impactante, ¿no? La muerte de este joven. Lo de ayer fue terrible, sí, porque ¿no? encima es un chico del pueblo, entonces es como más duro todavía cuando hay gente conocida. Sí, uno entiende que en este tipo de disciplinas, de deporte, existe ese factor, ¿no? Pero bueno, cuando se da es dificilísimo, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho y tomamos las recomendaciones que nos haces, las ampliaremos en el diario e invitamos obviamente a la gente a recorrer el Chaltén. Muchas gracias a Que ustedes. tengas un buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Ángeles Felgueras dialogaba con nosotros. Ella es rescatista del Chaltén, nos contaba, bueno, el trabajo que hacen. A honores. Sí, sin dudas. Y que, bueno, es parte de lo que te contábamos. Un joven de 25 años, residente en el Chaltén, pero oriundo de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente falleció tras caer de una significativa altura mientras escalaba al Cerro Eléctrico, y esa situación se dio ayer por la tarde. Se termina de conocer en la noche de ayer domingo. Te lo contamos también en el diario Nuevo Día. 10:50 de la mañana. Arrancamos muy bien con Santa Feria, banda de cumbia chilena que eligió Brian Álvarez para el comienzo de esta jornada. ¿Qué sucede con Independiente? ¿Cómo le fue el fin de semana? Ganó y gustó. ¿Sí? ¿A quién? A Defensor Sporting en la cancha de Defensor ¿En Sporting. el Luis Francini? En el Francini, sí, en ¿Dónde? el Parque Rodó. Exactamente, donde se juega
donde se juega la mayoría de los partidos de la serie Río de la Plata. No sé por qué no se juega en las otras canchas, ¿no? Ni la de Peñarol, ni la de Nacional, ¿no? No sé. Me llamó la atención. Debe tener el curro Defensor Sporting ahí. Está bien. Bien, lindo, lo vi el partido. Después vi el primer tiempo y me dio fiaca, era mucha tarde. Vi el gol de Messi. Sí. Del partido. Eso fue el sábado a la noche, sí, ¿no? Sábado a la noche. Me colgué con algunas series, pero bueno, igual lindo. ¿Qué viste? Son detallitos. Vi una serie italiana en una de las plataformas de un grupo de policías antimotines. Mirá, los carabinieri, ¿no? Sí, pero antimotines. Mirá vos. De la policía. ¿A dónde terminás vos con tus temáticas, Sí, ¿viste? Eh... No vi ninguna película o serie hindú, ¿viste? De esas que flashean. Bueno, pero estuviste por ahí, cerca. Buongiorno a tutti. Buongiorno, tengo más sueño que el sereno de Terrabuzzi, dijo el Diego, y tenía razón. En ese mismo audio dice, tengo más sueño que el sereno de Terrabuzzi, viejo, dice, porque le clavan una tengo cámara. más sueño que el sereno de Terrabuzzi, viejo. Le clavan una cámara, no sé en qué circunstancias él se está despertando y la cámara todo con la luz, con todo, así lo encara en primera persona y está. Pero, ¿por qué dice tengo más sueño que el sereno de Terrabuzzi? Porque son una ocurrencia de él. Pero es cierto, el sereno de Terrabuzzi está trabajando activamente, siempre, ¿no? 10:53 de la mañana en este lunes 20 de enero. Una semana para mi cumpleaños. Se pueden ir ahorrando y haciéndonos llegar los regalos, a Fañar 123 o me escriben también. ¿Qué les gusta a ustedes degustar? ¿Comida asiática? Cualquier cosa. Si no me mandan plata y yo elijo en qué la invertiremos. Bueno, ahí vamos a mandar con Brian unos bitcoins. Estimado Brian Álvarez, disponga de música para compartir con la gente en esta mañana, ya casi las 11. Quédate que esto es Arriba del Verano en el 100.9 del dial. El saludo espéreme, para los muchachos, para Chabelo, ¿sí? Sí, Chabelo. Para Laura. Ya sé dónde hay uno que me está faltando el nombre que ayer me dijo que te conocía, pero esta otra sucursal de. ¿Muchacho carnicero? Sí, pero no estaba de carnicero. ¿Es uno gordito? ¿Morocho? No. ¿Chaqueño será? No. Tampoco diga así, porque va a decir, me estás matando en la radio. No, la bueno, caracterización no, pero los conozco. No sé cómo se llama, después le voy a preguntar. Le mandamos un saludo a la gente del kiosco El Pibe, que nos escucha siempre. Bueno, van rotando, ¿viste? Sí, me dicen que Chabelo es medio locutor, así que un día le vamos a pedir que nos mande un audio. Y si está escuchando, 1551 6051, que nos mande un saludo, que nos mande alguna promo del día, algo, lo que sea. Ahora sí, música en Arriba del Verano y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta radial en el 100.9. ¡Arriba Buenos Aires! Lunes
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. La producción de leche cayó 6,5% en 2024. Cuestiones climáticas, como altas temperaturas y falta de lluvias, afectaron principalmente al sector. Durante el gobierno de Milei, los medicamentos aumentaron 6,2% por encima de la inflación. El promedio de los 10 remedios que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio del 133%. Noticias al instante. Por primera vez en Estados Unidos, el presidente electo recibirá a mandatarios extranjeros en su investidura. Trump invitó al chino Xi Jinping, que enviará a su vice, y a líderes mundiales conservadores como el presidente argentino y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Una estrella de Hollywood se rindió a los pies de Pablo Dybala y le pidió una foto en el vestuario. Timothée Chalamet, uno de los protagonistas, entre otras, Dune, sorprendió a sus seguidores durante su gira por Italia y acudió al partido entre la Roma y el Genoa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día, a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados, con más de 35 vehículos en nuestra flota. Te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20 o en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. El verano de M se vive con refrescantes descuentos. Hasta fin de mes, 15% menos en muebles para el hogar y 10% menos en colchones, somiers y televisores. Y cerramos enero con combos especiales para emprendedores. Un 15% menos en combos de 2. M Cuotas Diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915. 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados, de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, saumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos.
¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Arranca la mañana con la mejor dosis de rock argentino. Desde temprano, el sol y los clásicos nacionales. Esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor. Te acompañan en este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias. Hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. A toda prisa, la quiero morir.
Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados, de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Sí, maestro, ahora sí, después de los mates de Nica, de un buen bloque musical, escuchando a Marc Anthony y anteriormente a un cover de Miguel Mateos. Escuchamos primero, antes de, o ni bien terminamos la nota. Porque esto es así, esto es arriba del verano, no es tan formal, tan estructurado. Acá nos sacamos un poco el traje de el año. ¿Qué dije yo? ¿No era Marc Anthony? No, pero recién no escuchamos La Quiero Morir de Marc Anthony. ¿No es? ¿Quién es? ¿Quién? DLG se llama. ¿En serio? DLG. Te lo juro que toda la vida. Nombre de celular. No seamos boludos, no me mientas. Nombre de celular. La Quiero Morir. Mirá. Que se llama Dark Latin Group. Creo que se equivocó. ¿Pero era Marc Anthony que cantaba ahí o no? Tampoco. No, yo creo que era Marc Anthony. Mirá, y ahora estoy descubriendo que en realidad esta es una canción en francés. O sea que es de origen francés. Unos chorros bárbaros. De Francis Cabrel. Pero bueno, nada que ver. No, me cambiaste me seteaste la Matrix totalmente. Tremendo chorizo son. Distinto. Y porque yo estaba convencido de que este tema era de Marc Anthony, históricamente. Uy, no lo puedo creer. No puedo con esto, Brian, disculpame. Otra pausa. Mentira. Yo te iba a contar. A ver. Buena música, dice Sandro, ¿eh? Bien. Saludos, Sandrín. Estuvo bien reemplazado. Ya han pasado más de 6 meses de este caso que sigue conmoviendo al país, como es el caso Logan, ¿no? La desaparición de este niñito. Sí, creo que de los periodistas del ámbito nacional vos sos el único que recuerda esta situación. De hecho, se ha perdido a nivel nacional ya la trascendencia que tenía el caso, ¿no? Bueno, ahora siguen dando pasos, pero ha habido como una vuelta foja cero del caso en lo investigativo. Este caso que lleva o está a cargo de la jueza federal Cristina Poserpenso en la ciudad de Correntina de Goya. Surgieron novedades que ni bien termine la feria judicial se podría llevar a cabo el traslado de uno de los detenidos por el caso Logan, la desaparición de este chiquito. Se trata de Daniel Fierrito Ramírez, pareja de Mónica Millapi, que está alojada en prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén. Daniel Fierrito Ramírez podría tener la misma suerte y ser trasladado no con prisión domiciliaria, sino
a otra unidad de detención en la provincia de Neuquén. Esto lo informó el doctor Marcelo Hanson, quien habría dado a entender que hay informes y oficios para que se dé con el traslado de esta persona, que también es uno de los sospechosos y está detenido por la desaparición del Logan. Tanto Ramírez como su mujer fueron los primeros detenidos en esta causa. En un comienzo se los acusó de abandono de personas, luego de captación de personas con el fin de explotación y ahora por sustracción de menores. Así todo, los padres del niño de Logan insisten en que los detenidos mantienen un pacto de silencio y que todos saben dónde está Logan. Son 6 personas detenidas por este caso y el comisario, ¿se acuerdan del comisario Maciel? Sí, el esposo de la funcionaria de Chaco, ¿no? De Cayaba, ¿puede ser? No, ese era un... Ah, no, ese no es Maciel, ese es Pérez. Pérez. Ahí va. Maciel era comisario de ahí de 9 de julio. 9 de julio. Que se hacía pasar como especie de patrón, ¿no? De estancia. Sí, sí, y bueno, en muchos de esos lugares, viste, Sí. el comisario tiene... Bueno, lo cierto es que podría darse el traslado a la provincia de Neuquén, a otra unidad carcelaria, de uno de los sospechados y detenidos por la desaparición de este pequeño Logan en la provincia de Corrientes, en la paraje urbano rural de 9 de julio. Pasa el tiempo, pero sigue todo circunscripto y uno abona esta teoría que hay un pacto de silencio, porque nadie ha hablado. No, de hecho, Muchas vueltas. las que quizás más se quebraron son las primas de Logan, ¿no? Que Sí. ellas, bueno, no es que se han quebrado, sino que han brindado algunos datos más, sí, pero que tampoco fueron esclarecedores de alguna manera, al menos hasta ahora. Todo indicaría que el motivo o alguno de los por qué se encuentra desaparecido el pequeño es una disputa familiar entre Laudelina y algunos de sus hermanos ya van 6 meses. por tierras. Ya van 6 meses Sí. y tomaron de rehén a un niño, andás a ver en Inocente, qué nada que situación ver. está. Claro. ¿no? Nada, porque aparte si hubiera sido por eso, yo creo Y que muy, sí, pero ya se hubiese encontrado al niño por lo menos. sí, aparte de esto, muy manoseado el caso. Sí, Estuvo obviamente. Fernando Burlando, ¿se acuerdan? Sí, estuvo poco tiempo igual. Poco tiempo. También está sindicado y procesado por dichos y conjeturas el de Fundación Alameda. Sí, Gustavo, sí, varios funcionarios. De hecho, sí. también algunos de la Fundación Lucio Dupuy también. Lucio Dupuy incluso. también, algunos psicólogos. Exactamente. Así que todo un caso que tiene muchísimas más dudas que certezas hasta exacto. aquí. Esto es algo que se ha dicho históricamente en este tipo de cosas, de ámbitos o de situaciones en Argentina, pero lamentablemente Sí, sí. es así. Hoy 20 de enero, Sí. hoy, ¿qué sucede? Que cambia el mundo. Asume el Colorado Trump. Exactamente, asume Donald Trump que Donald está asistiendo Trump. a una familia, está asistiendo a una misa a esta hora junto a su familia previa a su asunción. El republicano va a jurar en la rotonda del Capitolio, un espacio de valor simbólico porque conecta el Senado con la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Y luego va a pronunciar un discurso inaugural. Ya hemos tenido varios atisbos de su mirada de este mundo a enero de 2025, diciendo, che, Panamá hay que rever, che, Groenlandia Siempre, y Canadá, ¿qué van a hacer? Siempre llevando ¿Se van a quedar tranquilidad. como están o los anexamos? ¿O se vienen con nosotros? Le faltó decir a la fuerza del cielo. Pero... No, pero tiene su fuerza igual. Canadá perdemos 200.000 millones de dólares al año en Se han cuestión hurtado más. comercial, impositiva, o los anexamos o le ponemos un arancel del 25% a sus productos y listo, dijo. Respecto de Groenlandia dijo, che, ahí hay una cuestión de geopolítica, están los chinos, están los rusos, los daneses no hacen nada, ¿qué van a hacer?
Y respecto al canal de Panamá, señala que es uno de los principales puentes del comercio chino con Occidente y que esto le genera una competencia a un territorio que ellos ayudaron o a un espacio que ellos ayudaron a construir, como lo es el canal de Panamá. Así que con esas y algunas otras precisiones es que anticipa justamente algunos de los puntos de su gestión. 78 años tiene Donald Trump, que jurará proteger la Constitución bajo la cúpula del Capitolio. Ajá. Va a haber allí líderes mundiales, está nuestro presidente Javier Milei, va a haber magnates de Silicon Valley también y parte de su gabinete. Antes de la asunción de Trump, para que vayan viendo algunas señales del mundo, el Bitcoin vuelve a alcanzar su máximo histórico. También Vladimir Putin felicitó a Trump y dijo que va a estar abierto al diálogo para repartirse Ucrania, básicamente va a ser, porque le va a decir, yo me quedo con lo que tengo hasta ahora, bueno, dale, fíjate si le devolvé este pedacito. Pero sí, Trump y Putin se van a alinear y esto se va a resolver de un tiempo en adelante, pero claramente el perdedor va a terminar siendo Ucrania. De todas maneras, hoy... O la soberanía de lo que hasta ahora conocíamos como Ucrania, perdón. Si va, casi no jugar el Colorado el 20. Claramente, ¿no? Como va a retrasar los aranceles, el dólar de alguna manera ha caído en estas últimas horas respecto de su cotización con otras monedas principales, pero señalan que es un impulso que se revaluará. Ya están varios de sus funcionarios dispuestos justamente o acompañando estos minutos claves en lo que es la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la... ¿Estás contento vos? Y vamos a ver. Que yo me ponga contento Sí, o me pero, enoje, aprendí claro. que de alguna manera no tiene relevancia para el mundo. Si Brian yo me iba a enojo ir. porque asume Trump, es como que me hago mal a mí mismo, así que Brian iba vamos a a ir. ver en qué decanta. Brian iba a ir. Brian es republicano, Brian. Es de los que pone plata en el Partido Republicano. Incluso fue lo que les prestó los sombreros esos con cuernos a... A los que invadieron el Capitolio, Sí. mirá vos. Después tenemos pautada todavía 2 notas por delante. También tenemos el segmento en el que Héctor Mancilla va a develar todo lo que sucedió el fin de semana. Que Icardi y la China Suárez estuvieron en Mar del Plata, viajaron en avión privado, se conocieron más detalles de la cita de Colapinto con la China Suárez, también en qué anda Wanda Nara. Todo esto lo tiene bien preparadito para un bloque exclusivo Héctor Mancilla, así que en un ratito nada más él te va a estar contando toda la farándula nacional. Estoy repasando. En el marco de, antes de irme de lo importante, en el marco de la asunción de Trump y de la gira justamente, o de la visita de Milei a Estados Unidos, se encontró justamente nuestro presidente con la titular del FMI, con Kristalina Georgieva, hacia un nuevo acuerdo. Ella calificó ayer de excelente la reunión y hubo varios puntos que hicieron justamente a este encuentro, en el cual también del cual también hicieron parte justamente al ministro de Economía y funcionarios de el propio FMI. Era impensable esta relación con el fondo hace un año atrás, dijo Toto Caputo. Hoy hay credibilidad y confianza entre ambas partes, construida por el cumplimiento inclaudicable de todo lo comprometido. Puso o publicó en su cuenta de Twitter. Después de acá después de Estados Unidos, se van a Davos, a la cumbre mundial donde están todos los poderosos. ¿Qué diferencias hay todavía entre el gobierno nacional y el FMI? Todavía hay puntos del acuerdo que no se acercan, digamos,
y lo que tiene que ver con las metas del superávit primario y acumulación de reservas son algunas de las cuestiones que todavía tienen algunos señalamientos por parte del FMI, aunque desde el gobierno nacional le dicen, mire muchachos, nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso de deuda y hemos ajustado incluso más de lo que ustedes nos han recomendado. Hemos hecho la tarea mejor que bien. Así que lo que pretende Caputo es que le desembolsen más dólares. Dinero. Sí, totalmente. ¿Para qué? Ya veremos. Después de la pausa te lo cuenta Nica. 11:38 de la mañana. Recibiremos después de la pausa al secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos. El doctor Gonzalo Chute estará con nosotros en el piso de Radio Nuevo Día. Quédate, que compartimos un poquito de música y enseguida continuamos. No castigues a este pobre corazón junto a la secta Olvidar, aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Me va a enloquecer, mujer. Estar hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí en la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor ni de todo el tiempo que tuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, si ti no estoy a la altura, y tu ternura sería la cura para la amargura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estar hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Oye, por más que he tratado de olvidarte y hacerme el indiferente, no puedo sacarte de mi mente. El amor no expira, no te enamora. Ya vi que es mentira, un hombre no llora. La culpa fue mía y aunque sabe que pagó bien alto el precio, me sigue tratando con desprecio. Siempre estoy ocupada, siempre hay un pretexto. Ya no hay más llamada, un mensaje de esto. Poco a poco pierdo la cordura, si ti no estoy a la altura, y tu ternura sería la cura para la amargura que me lleva hasta la locura. Si volvieras a pensar lo que pasó, si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Me va a enloquecer, mujer. Estar hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Yo, este es D.I.E. Ajá, Eddie D y la seca en el remix. La locura, Gustavo, pa' que llore. Y pronto, oye Eddie, ¿cómo es? El diario. Es para mí la locura automática.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. La industria pyme creció 7,3% interanual en diciembre, pero cerró el año con una caída acumulada del 9,8%. El último mes del año pasado, todos los sectores relevados presentaron variaciones positivas en sus comparaciones. Asesinato en Necochea, discusión entre vecinos termina en tragedia. Una pelea vecinal terminó en asesinato tras una discusión entre vecinos en la ciudad bonaerense de Necochea y gracias a un video registrado por un testigo se pudo detener al asesino. Noticias al instante. Rusia anuncia que ocupó otra localidad en la región del Donetsk y dice que causó 1.400 bajas a Ucrania. Rusia anunció que ocupó la localidad de Vodvizhenka en la República Popular de Donetsk, según detalló el Ministerio de Defensa de Moscú. El Real Madrid goleó Las Palmas y aprovechó para quedar como único líder de la Liga. El equipo blanco hizo valer la derrota del Atlético Madrid y el empate del Barça. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Es el lunes, pero para nosotros el verano 2025 recién empieza siempre. La semana arranca con el rock nacional, porque con buena música no hay día que pase mal. Vamos que se viene con todo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Así es, querido Brian Álvarez, continuamos en esta propuesta llamada Arriba el Verano. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Y en este momento recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día al doctor Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, con quien vamos a hablar de varias cuestiones y particularmente de algunos señalamientos requisitorias, apelativos, o usted me dirá con qué calificativo nombramos la insistencia del gobierno provincial respecto de la caja del municipio de Río Gallegos, los aportes a la caja de servicios sociales y obviamente también a la de previsión en una cuestión permanente, que de hecho hasta el accidente que tuvo lugar, o el incidente en realidad que tuvo lugar en la Costanera, también de alguna manera pretendió servir para eso o ser utilizado. Pero bueno, es una cuestión que excede las cuestiones políticas, me parece allí. Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Atendiendo, ¿no?, a lo que va transcurriendo en el verano y esta situación que continúa, ¿no?, que es el financiamiento de la obra social provincial y el permanente señalamiento del gobierno provincial respecto de particularmente el municipio de Río Gallegos y sus acreencias, digamos, que son de alguna manera las que argumentan ellos como la responsable de los males de la obra social provincial, ¿no? Bueno, eso desde ya que me parece una cuestión totalmente inmadura, que falta la verdad por decir cuestiones parciales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La deuda histórica de los municipios con la caja viene desde la década del 90, no es algo nuevo. Y con respecto a la deuda, a partir del año 2024, la misma Caja de Servicios Sociales en el mes de julio nos informó que ningún municipio estaba cumpliendo con la totalidad del pago de aportes. De los que más habían cumplido con un 40% aproximadamente. Y ni hablar que había muchos municipios que estaban en cero. ¿Esto es por mala voluntad de los intendentes? ¿Porque los intendentes son malos, lo que sea? No, sino porque es un problema, repito, histórico, que viene desde la década del 90 y al que nosotros queremos encontrarle una resolución seria en este sentido. Por ejemplo, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y cómo se llama, no queremos decir tampoco tanto porque es una cuestión mediática que nos parece totalmente inconducente, que la respuesta viene por ese lado, sino que la provincia tiene una deuda superior a los 40.000 millones de pesos con el municipio de Río Gallegos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Y lo planteamos. Primero, conciliar las deudas recíprocas y después compensarlas. Si yo te debo a vos y vos me debes a mí, compensemos como dice el Código Civil y Comercial, que es una alternativa. No entremos en discusiones berreta para politizar cuestiones de salud, en este caso. Y también repito que el problema de las cajas viene de la década del 90 y así todas gestiones anteriores no han recortado el 50% de los medicamentos como hizo esta gestión. Gestiones anteriores no han retrasado o negado el pago de reintegros a los padres con chicos con discapacidad. Esas son decisiones políticas del gobernador. Si con el mismo problema tomás decisiones distintas, hacete cargo de lo que estás haciendo. No trates de politizar, o como salió Luxen ayer, hablar de denuncias penales, eso cuando sabés que todos los municipios están en las mismas condiciones. Ahí me pregunto, ¿Luxen va a ir a denunciar a Fabián de Guizamón por el no pago de aportes a la Caja de Servicios Sociales, que Juvetic pagó 0? ¿Va a denunciar a Roberto Juvetic? ¿Va a denunciar a sus intendentes del partido SER también? Ya que quiere esta transparencia supuestamente, y si le pide celeridad a la justicia, ¿va a pedir celeridad en que se esclarezca lo que pasó en la casa del exministro Gutiérrez, actual parlamentario del Mercosur, que también es la casa de la presidenta del Consejo Provincial de Educación? ¿Va a aclarar si es cierto lo que filtraron medios de que había un arma a nombre de Luxen en la casa de Gutiérrez? ¿Va a pedir celeridad en las 2 denuncias penales contra la exministra Machiavelli, que terminó eyectada del cargo justamente por estas denuncias, tanto de la concejal de Amico como del Tribunal de Cuentas? ¿Va a pedir celeridad también la denuncia contra Leguizamón por usurpación de cargo? ¿Vamos a dar una solución real a los problemas, en este caso, que tiene Santa Cruz hace 20, 30, 40 años? ¿O vamos a hacer política barata? Eso es lo que me parece que está pasando acá. Y también porque se hace hincapié siempre en Pablo Grasso del municipio de Río Gallegos, y no en un problema que tienen todos los municipios de la provincia de Santa Cruz. Eso es lo que me parece deshonesto, y me parece que se busca hacer, repito, política barata sobre un problema real. ¿En qué conceptos la provincia le debe al municipio? Y dijiste 40.000 millones de 40.000 millones, exactamente. Hablamos de patente, por ejemplo, hablamos de inmobiliario, hablamos de distintas tasas y sobre todo de uso de espacio público por parte de servicios públicos. Existe una tasa que está incorporada desde siempre en el Código Fiscal Municipal, en el cual quien usa el espacio público municipal, que es, repito, el espacio aéreo y subterráneo, es dominio municipal por nuestra Constitución, que así lo establece. Nunca ha habido un pago y nunca ha habido tampoco un reclamo de parte del municipio. ¿Pero por qué? Porque siempre estaba sujeta a esta cuestión a solucionar la cuestión de las cajas. Exactamente, a ver si podíamos compensar en algún momento estas deudas recíprocas. Ahora, si no hay voluntad de compensar, más allá de que tenemos una ordenanza que establece la obligación de compensar las deudas de servicios públicos con respecto a las deudas del erario municipal, y que hasta con la gestión anterior se ha podido ir haciendo, y bueno, vamos a tener que avanzar con las vías necesarias para que servicios públicos se haga cargo del pago, en este caso. Repito, nosotros entendemos que el problema de las cajas es estructural. Repito, viene desde la década del 90, repito, ningún municipio está cumpliendo. Después, si se quiere con esta forma esmerilar a Pablo Grasso para no hacerse cargo de los problemas que tiene el gobernador, de que Santa Cruz es una de las provincias que más empleo privado ha perdido durante el año pasado, de los 2.500 despidos del petróleo bajo falsos retiros voluntarios, del problema de ICRT, que todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir con ICRT, del problema de las represas, del problema, repito, de las decisiones que ha tomado este gobernador con la Caja de Servicios Sociales. Lo hemos visto por ahí en un momento diciendo que la caja debería salir 500.000 pesos por afiliado, pensando que es una prepaga y no un sistema solidario. Del problema también del uso de las redes sociales institucionales. A mí me parece aberrante que realmente a veces las redes institucionales parezcan un grupo de compraventa de Facebook, donde sale a opinar de cualquier cosa y escrachar a cualquier persona. Eso me parece grave y son cuestiones que debemos tratar y trabajar en conjunto. Para el trabajo serio estamos disponibles y hemos elevado propuestas serias. Para esta disyuntiva mediática no vamos a hacer mucha vuelta, es una de las pocas veces que voy a hablar de este tema, hay que contestar para que la gente se entere, pero realmente lo que queremos es dar soluciones a problemas históricos de la provincia.
Precisamente le quería consultar porque esto ha ido creciendo, o este tipo de denuncias o de procederes por parte del gobierno provincial, de distintos organismos. Comenzó esto con el lamentable episodio, por suerte está bien el chico en la Plaza San Martín, prosiguió con una serie de clausuras por supuestas malas instalaciones o instalaciones no acordes eléctricas en oficinas del municipio y en espacios públicos municipales. A todo esto, de un lado se dice o se quiere dar a conocer una verdad, pero del otro lado está la palabra del municipio, que esto siempre ha sido así, que nunca ha, incluso hasta la Casa de Gobierno tiene instalación eléctrica, de alguna manera exactamente, no declaradas. No declaradas, ¿no? Casa de Gobierno y servicios públicos también. ¿Servicios públicos? Servicios públicos. Ni hablar de establecimientos educativos, donde Claro. hay chicos también que van a asistir. Si hay problemas con la seguridad eléctrica, que procedan por ese lado. Lo de Plaza San Martín fue un hecho terrible en el que reconocemos nuestra responsabilidad, y por eso es que de forma inmediata hemos avanzado en un relevamiento integral que no va a ser solo de la Plaza San Martín, sino de todos los espacios públicos municipales. Algunos lo hemos regularizado de forma inmediata y otros los estamos regularizando. Ahora, me parece hipócrita, sí, querer utilizar algo que podría haber sido una tragedia para hacer de nuevo política barata. ¿Por qué no van a inspeccionar? O sea, sería como que nosotros mañana mandemos a todos los inspectores de obras públicas a ver qué edificio provincial no presentó plano, cuál tiene instalaciones militares, de clausurar todos los entes públicos provinciales. Nosotros, a ver, repito, entendemos que hay problemas históricos que tienen que subsanarse, pero que la forma no es perjudicar al otro solamente para tener un titular de diario. Eso me parece que tampoco tapa los problemas reales. Creo que el afiliado a la caja conoce la situación actual de la obra social. Digan lo que digan, o busquen echarle la culpa a quien le busquen echar la culpa, como está pasando acá. Creo que el santacruceño... Sí, al afiliado muchas veces no le interesa. Cuando va a comprar su medicamento y no le alcanza, no se pone a pensar si Grasso pagó sus acreencias o cómo es la situación, sino que se enoja con el de turno, ¿no? Ni hablar, y además hay que hacerse cargo, porque repito, si este problema viene de hace 40 años y antes no te sacaban los medicamentos, entonces el problema no es la falta de pago, o la falta de conciliación de deuda, mejor dicho. El problema en este caso es la voluntad política de quien gobierna la provincia de Santa Cruz hoy. Doctor Chute, de todas formas, y esto se lo pregunto como militante político, si se quiere, más allá de su referencia en la Secretaría Legal y Técnica, esta discusión lleva a la chiquita, ¿no? A cosas minuciosas o más detalladas, quizá, o más puntillosas. En un marco donde hay que discutir otras cosas, es un poco un fracaso, ¿no?, de la discusión política. Estoy de acuerdo con vos en ese sentido, y a mí me preocupa como militante político, me preocupa como santacruceño también, como nacido y criado en Santa Cruz y bisnieto de gente que eligió la provincia de Santa Cruz para vivir acá. Hay cosas a las que no estamos acostumbrados a llevarlas a este nivel casi chabacano de la discusión política, inmaduro de parte de quien gobierna la provincia de Santa Cruz. Por eso también aclaré que esta es una de las pocas veces que voy a hablar de este tema. No nos gusta prendernos de estas peleas mediáticas. El tema es cuando atacan. También el vecino de Santa Cruz tiene derecho a saber lo que ocurre. Nosotros creemos en respuestas, y repito algo que también he hablado con ustedes muchas veces. Nosotros entendemos que somos rivales políticos con el gobernador, que vamos a medirnos en las elecciones. Él fue electo para ser gobernador, Pablo ha sido electo para ser intendente, pero en el mientras tanto tenemos que trabajar en conjunto. Una cosa es la política y otra cosa es la responsabilidad institucional, y ahí estoy de acuerdo con vos, que es un fracaso si no tenemos estas instancias. Nosotros estamos más que dispuestos para discutir en serio, para trabajar en serio por soluciones, incluso a problemas que no son propios de ahora, que vienen arrastrando hace muchos años. Bueno, para discutir en serio discutamos, pero discutamos en serio. En los cuales también estos problemas de años, uno entiende que muchas veces, o no, la historia no ha sido Santa Cruz gobernada por una fuerza política, parte de la cual, no sé si en su totalidad, está representada en el intendente de Río Gallegos. Y bueno, la actual gestión de gobierno dice: ustedes nos dejaron la situación así como está, no tienen voz ni voto en esta circunstancia, pero hay cuestiones en las que sí, la convivencia municipio-provincia debiera ser, ¿no? Totalmente, y además, si vamos a ver, también decías que mucha parte de lo que fue la gestión de los últimos 40 años de la provincia está con Pablo Grasso, que es cierto, pero muchísimos están también en el gobierno provincial. Me parece hipócrita hablar de los 40 años de kirchnerismo, lo que sea, de peronismo Santa Cruz, cuando el 50, 60, 60% de tus ministros, secretarios y subsecretarios fueron parte justamente de ese fracaso del que habló el gobernador. Entonces, o no fue tan fracaso como él dice, o nuevamente hay una hipocresía de parte de ser, en este sentido. Fijémonos quiénes son los funcionarios.
¿Y quiénes fueron parte justamente de estos 40 años? ¿Y quiénes están con el gobierno provincial hoy por hoy? Vamos a encontrar muchísimos que se repiten, incluso algunos que no es que se fueron y volvieron a la gestión, algunos que continuaron, muchísimos que continuaron. En fin, por eso digo que creo que los problemas estructurales los podemos solucionar. Discutamos una nueva ley de coparticipación, discutamos compensación de deudas y acreencias recíprocas. Avancemos, estamos dispuestos a Eso es hacer necesario, ¿no? Una nueva ley de coparticipación. No sé si la situación es barajar y dar de nuevo o hacer foja cero, pero nos lo ha dicho acá también Robles, ¿no? Que digamos el hombre de los números en el municipio, que si todos los municipios tuvieran que ponerse a corresponder las deudas de las cajas de previsión y de servicios sociales históricas, no podrían dar ni aumento de sueldo, ni planificar obras, ni nada por el estilo, ni proyectarse básicamente. Pero bueno, también hay una cuestión ahí que han sido muchos años en las que se ha dejado hacer y se ha dejado pasar también, ¿no? Por eso digo, si el gobernador quiere dar una solución a estos problemas, avancemos y estamos de acuerdo, entendemos que él es el gobernador de la provincia, pero avancemos de forma seria, de forma madura. Repito, esa es la cuestión acá. Como bien decís vos, no solo que no podrían dar aumentos o lo que sea, muchísimos municipios con la deuda histórica no podrían existir directamente. La gran mayoría de los municipios de la provincia de Santa Cruz, nosotros mismos, para enfrentar esta deuda histórica, que repito, es parte también de Yubetit, es parte de Leguizamón, es parte también, bueno, de Pirincho, que en paz descanse, en este sentido. Y no les caigo tampoco las tintas a ellos diciendo, che, faltaron a sus deberes. No, fueron parte de acuerdo de la política histórica también, ¿no? Hay que decir esto, ¿no? Si esto se daba así es porque la política de alguna manera tenía un acuerdo y nadie le cobraba a nadie porque, como decís vos, se compensaba de alguna manera. Pero sí, indefectiblemente la caja... hay también una mirada como demasiado economicista, me parece a mí, del presidente de la caja respecto de esto que es un sistema solidario, como bien usted lo mencionaba. Pero bueno, la economía es parte del funcionamiento de, en este caso, la obra social, y si esto está en peligro debiera de redebatirse entre todos cómo hacer, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Además hay otra cuestión con respecto a la compensación. Hemos visto que el gobernador de la provincia se ha juntado con el ministro Caputo para compensar deudas recíprocas entre nación y provincia, de todo tipo de deudas. Sí. ¿Por qué no hacemos lo mismo a nivel provincial? ¿Por qué con Caputo sí compensa créditos de los santacruceños y no quiere compensar créditos de los riogalleguenses o de cualquier vecino de cualquier localidad? Porque esta situación también excede a Río Gallegos, repito. Así como la deuda de la caja es de todos los municipios, la deuda de la provincia también debe ser con todos los municipios. Hagamos un esquema nuevo y trabajemos en conjunto, repito, de forma seria y madura, no haciendo política barata. A ver, esta cuestión de que la justicia se mueva, si quiere Luxon yo le paso la deuda de la gestión de Yubetit y que vaya a denunciar a Yubetit y también los decretos a cargo del Leguizamón del Ejecutivo y que vaya y que lo denuncie a Leguizamón por fiscalía, estoy de acuerdo. Le doy la información, si él lo entiende así, se la doy. No hay ningún problema. Es de acceso público. ¿Cree que tiene algún asidero? ¿Una denuncia penal? No la tiene en ese sentido por lo que te digo. Es un problema histórico y estructural de la provincia de Santa Cruz. No tiene ningún asidero por eso. Y eso es lo que te digo. Si vamos a hacer, hablando mal y pronto, si vamos a hacer boludeces, está bien, hagamos boludeces todos, nosotros no estamos para eso. No nos vamos a poner, si ellos lo quieren hacer, que lo hagan. Ahora, si vamos a discutir en serio para hacer cuestiones, discutamos en serio y estamos más que dispuestos. Y digo, la tesitura del municipio continuará siendo la misma hasta tanto no se dé una discusión, porque entiendo, a ver, si hasta ahora la situación se dio de esta manera, el gobierno acusa, el gobierno provincial acusa de financiamiento de la obra social, en este caso por justamente la falta de pago del municipio de Río Gallegos, y esto seguirá siendo igual y seguirá sin discutirse. Esto será mes a mes la misma circunstancia. Nosotros vamos a retomar con las propuestas del año pasado, esperamos una respuesta por una parte de las propuestas que le demos del gobierno provincial en ese sentido. Diego ha tratado de buscar soluciones. Digo, Pablo mismo buscó tratar de encontrar soluciones. ¿Qué hacemos con lo histórico? ¿Qué hacemos con lo nuevo? Conciliamos, porque también la deuda que reclaman histórica de Río Gallegos no se condice con la que estaba hasta el año 2023. La caja nos reclamó un monto hasta el año 2023, que siempre lo hacía para que no prescriba la deuda. Lo entiendo por esta cuestión de compensación, así como nosotros también intimamos a través de las notificaciones. Exactamente, para seguir estirando justamente y que no corra la prescripción. Que es algo que hacemos y está perfecto. Y de repente un día para el otro nos sube 1.000 millones la deuda. Son cosas, o más, no me acuerdo, decían 4.000 millones más, no me acuerdo exactamente ahora porque es un tema que vi en profundidad el año pasado cuando llegó esa intimación, que obviamente rechazamos. Nada, son cuestiones que, repito, tenemos que trabajar con madurez y para eso estamos disponibles, no para chicanas baratas. Más allá de estos temas de coyuntura, ¿cómo ha venido siendo o cómo vislumbran desde su área legal y técnica el año? Atento a esto también, a que
por así decirlo, puede ser un año complicado en cuanto a distintas presentaciones que se hagan? Mira, con respecto a eso estaremos a derecho siempre, como siempre hemos estado. Realmente no nos preocupan, estamos seguros de nuestra gestión, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, también de lo que nos falta por concretar, que son un montón de cosas, sin ninguna duda. No es mi mayor preocupación, digamos. Y consulta, ya que está al aire también, pero ¿todavía sigue dependiendo del área legal y técnica del municipio el funcionamiento, los quehaceres del vaciadero? No, eso finalmente a fines de 2023 lo pasamos a la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque, como sabe, es público, estaba todo en el marco de una acción de amparo y por eso dependía de la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora, afortunadamente, durante la gestión de Pablo, no ha habido grandes avances, no solo en el vaciadero, sino también en el relleno, al traslado del nuevo relleno sanitario que está funcionando. Y eso hace que también la cuestión ya sea más operativa que legal, ¿no? Así que por eso se tomó esa decisión. Damos por concluido de la APA, más allá de que obviamente en el amparo siempre estamos a derecho, siempre presentamos informes. Afortunadamente el año pasado con la Secretaría de Ambiente se pudo trabajar, no podemos decir eso lo mismo de otras provincias provinciales, con la madurez que amerita esa cuestión. Esperemos poder seguir también con la actual gestión en ese sentido, ¿no? Y sobre todo también que la provincia cumpla con lo que está acreditado en el amparo, que era a través de la empresa CGC en esa oportunidad avanzar en la instalación de una planta de separación que necesita Río Gallegos, con un centro de transferencia, ¿no? Que básicamente hoy lo que nos falta para terminar y desafectar el 100% de los residuos es una planta de separación con centro de transferencia. Creo que lo hemos hablado en otras oportunidades cuando hablamos de la gestión ambiental. La provincia había asumido el compromiso en su momento de financiarlo durante la gestión anterior. Durante este año, durante 2024, no hemos tenido novedades, pero bueno, entendemos que se va a poder avanzar ya con fondos privados para colmo. No es que, por dijo el gobernador, que se da la plata al municipio o lo que sea, ¿no? Sino que directamente una empresa por responsabilidad social empresaria, que era CGC, se iba a hacer cargo. El año pasado, la última gestión que hice con respecto a eso, lo que nos dijo la gente de CGC es que por orden del gobernador se había paralizado el proyecto. Así que esperemos, porque lo que nos falta para desafectar el 100% del vaciadero actual es esa planta de separación con centro de transferencia. ¿Y ahí se podría proyectar otro, no sé, un paseo o algo así? Mira, es una cuestión de saneamiento, futuro, ¿no? El saneamiento va a llevar muchos años. Tenemos años y años. No, pero hay un orden evidente ahí en el... Bueno, yo conozco la zona, he trabajado mucho justamente sobre los incendios que eran diarios. Y hay un cambio significativo. No, ni hablar también que los últimos incidentes que han ocurrido han sido siempre en la misma zona que la zona de poda. ¿Qué me refiero? La zona de residuos sólidos urbanos son tratados diariamente con topadora, con cargadora, con excavadora, aportando material de la forma justamente que se ha acreditado en el amparo. Por lo cual con los residuos, lo poco que se dispone hoy, que es muy poquito, teniendo que la gran mayoría llevar para el lote 113, nos falta, repito, la planta de separación que iba a financiar provincia para dejar de afectar el 100%, ¿no? Del vaciadero. Los incendios que han habido últimamente han sido en la zona de poda. Que esos incendios tienen que ser intencionales, no hay forma de que espontáneamente haga combustión una rama verde. Claro, que es lo que ha ocurrido. Que han sido poquitos incidentes de todas formas, siempre de una forma de noche, pero bueno, ahí estamos avanzando también en la colocación de cámaras y domos, que nos están faltando la conectividad para dejar bien claro cómo son esos hechos que, afortunadamente, como bien decimos, son muy poquitos. Que a veces es también complejo porque muchas veces las personas que son las responsables, ¿no? Son gente que está ahí buscando algo para el día a día, ni siquiera hay gente que está haciendo maldades per se, sino que a veces se están calefaccionando, ¿no? Ha pasado que arman ahí una ranchada y se están calefaccionando y termina agarrando fuego esto. Bueno, eso es una cuestión con respecto cuando digo que el gobernador tiene que ocuparse de los problemas de Santa Cruz. Yo te puedo decir, porque lo he hablado con la gente también del vaciadero y todo, que hasta el año 2023 teníamos 20 recolectores informales, o sea, gente que va justamente a buscar en la basura lo que se dispone ahí, 20 personas. Hoy tenemos más de 100. Todo durante el año 2024. Esa gente que anteriormente no tenía la necesidad de ir a buscar cosas en el vaciadero y que hoy lo tiene que hacer. Esos son los problemas estructurales de la provincia que estamos viendo, que me parece que el gobernador debería enfocar sus energías en los 5.000 puestos de trabajo que se están perdiendo en este mismo momento en la provincia de Santa Cruz. Doctor Gonzalo Chute, nos visita el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad. Yo tengo una también antes que vos, que tiene que ver con las motos y con todo lo que ha acontecido en la costanera local. Y hay una cuestión de, no sé si es vacío legal llamarlo, pero donde las potestades de la policía, de tránsito, se ven limitadas justamente por el tipo de vehículo y por todas las circunstancias que hacen, que muchos vehículos no están patentados, que no se los puede ni perseguir y por ende no se los puede agarrar a los muchachos, y esto representa un
problema en ciernes, ¿no? Sobre todo para la seguridad vial de nuestra ciudad, ¿no? No, ni verdad, estamos muy preocupados. De hecho, ya se ha manifestado sobre eso el director general de Seguridad y Protección la semana pasada, ¿no? Con estos hechos. Desde el año 2023 que se está buscando una respuesta a esta problemática, en su momento en conjunto con el gobierno provincial. Entiendo que durante 2024 fue un poco más complicado avanzar en ese sentido, pero repito, estamos abiertos al trabajo, sobre todo con una institución de excelencia como es la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Quien repito que más allá de las decisiones políticas que pueda tomar el ministro o el gobernador o quien sea, sé que la oficialidad de la Policía de la Provincia, también los suboficiales, son personas que están muy formadas y que tienen un verdadero compromiso por la seguridad de los riogalleguenses. En ese sentido vamos a seguir trabajando en conjunto y buscando herramientas, son problemáticas que han ocurrido en otras localidades también, para evitarlo justamente, como bien decís vos, cuando andas sin patente y con casco, el centro de monitoreo mismo no te da imágenes que puedan servir para avanzar una denuncia que se ha radicado en el año 2023, porque no podés individualizarlo. Tránsito está clarísimo que no puede hacer persecuciones. En ese sentido ya lo sabemos, no somos gente de tránsito, así que va de los controles de forma muy fácil. De todas formas, se ha solicitado en reiteradas oportunidades de trabajo conjunto con la policía. Entiendo que este año va a ser fructífero y que podremos entre todos encontrar una solución a una problemática complicada que no tiene que crecer más, porque afecta no solo al que circula y al transaúnte, como he dicho la semana pasada, también afecta incluso a la propia persona que anda en moto, que tal vez no mide las consecuencias que va a ir a reflexionar para él mismo. Sí, o el que tiene todo en regla y se va a comer los garrones de Claro. Totalmente. Te quería consultar, por lo demás. de la mano de esto también hay otra circunstancia que, por así decirlo, ha bajado en cuanto a la cantidad de hechos. Los hechos de vandalismo en la zona céntrica de la ciudad, más precisamente hacia el erario municipal, hacia los espacios municipales. ¿Ha bajado? ¿Cómo está esta situación? ¿Cuál ha sido? Porque sé que has trabajado en un cambio en leyes, en ordenanza, en esto, ¿no? Bueno, como siempre dijimos de que presentamos la ordenanza justamente antivandalismo, que se denominó rompe paga, en su momento dijimos que era un proceso, que estábamos en el marco legal, que después había que avanzar justamente en un cuerpo de guardia urbana, en el centro de monitoreo, toda esta herramienta, y la que se está avanzando para poder llegar a una implementación clara. Hubieron hechos justamente la semana pasada de público conocimiento de parte de chicos jóvenes. Tenemos identificado ya a quienes hicieron ese hecho de vandalismo y también al vehículo en el que se trasladaba. Así que vamos a radicar la denuncia pertinente en el juzgado de falta. Y es un proceso que va a seguir avanzando y que la municipalidad a poco se va dotando con los recursos necesarios para hacerla cumplir, que es algo que iniciamos en ese momento. Primero la normativa y después la implementación, que llevó un tiempo, pero que afortunadamente mientras avancemos con más cámaras, mientras avancemos con el cuerpo de guardia urbana, con más miembros eventualmente, y con el trabajo que ya está haciendo el que existe hoy por hoy, bueno, vamos a poder avanzar y vamos a encontrar más responsables, obviamente, sobre bienes de patrimonio municipal. Me refiero, un poste de servicios públicos no es patrimonio municipal, tendrá que avanzar servicios públicos por su cuenta en este caso, por los medios que pueda hacer, porque no podemos regularlo en ese sentido, no porque no queramos, sino porque no podemos. Pero sobre los bienes de la costanera, por ejemplo, sí hemos identificado a los responsables, el vehículo en el que se trasladaban, y avanzaremos con la denuncia ante juzgado de falta. El doctor Gonzalo Chute dialogó con nosotros por más de 20 minutos respecto de cuestiones que hacen al municipio y particularmente a su área, que es la Secretaría de Legal y Técnica. Muchas gracias como siempre por su visita. Gracias a ustedes y saludo a todos los oyentes. 12:10 del mediodía. Me parece que tenemos, me parece que sí, hay... ¿Qué es eso que se escucha? ¿Son los muchachos, Brian? Sí, frente a la oficina de la represa. Sí. Bueno, estaremos atentos. Ahora vamos ahí tenemos un problema a atender por parte del gobernador, por ejemplo. No se va sin dejar otro palito más el doctor Chute. Nosotros vamos a la pausa y vamos a indagar qué sucede acá, porque escucho bombos y demás. Pensé que era música, pero no, solo bombos de los muchachos de la UOCRA, que otra vez están a la puerta de la UT Represas. Pausa en Arriba el Verano y enseguida venimos con la última hora del programa. Sexy skin, my passion begins. You're the center of my obsession. I'm watching you dance in your leather pants. My eyes see your true perfection, and I'm hypnotized by the rhythm of your hips. It's so hard to hide, and I can't resist. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with me tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now, you could be my Casanova. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild.
ese room. You sense my perfume, mi amor, I'm a serious danger. My temperature's rising and I'm fantasizing, making love to a beautiful stranger. My passion's alive, I'm feeling so high. It's not the champagne that's driving me insane. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with it tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now, you could be my Casanova. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with it tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now, you could be my Casanova. You could be my Casanova. You could be my Casanova. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with me tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now. You could be my Casanova. The way you move your body. That drives me wild. Sexy things you're doing. Come and dance with me tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now. You could be my Casanova. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with me tonight. Feel the rhythm deep inside. Touch me now. You could be my Casanova. It's about your kiss, it's about your lips, it's about the way you move your body. It's about your style that drives me wild. It's the sexy things you're doing. Come and dance with me tonight. Feel the rhythm deep Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El intendente de Villa Gesell respaldó a Kicillof en la interna de PJ. La alternativa y el futuro están puestos en Axel. Gustavo Barrera pidió potenciar el diálogo al interior del peronismo y se mostró a favor de la eliminación de las PASO y el desdoblamiento electoral. También habló de la caída del consumo en la costa atlántica. Policía Ambiental Minera paraliza actividades en cantera por incumplimiento de normativas ambientales. Los inspectores de la Policía Ambiental Minera, dependiente de la Dirección de Minería, realizaron controles exhaustivos en minas de tercera categoría en las canteras en Luján de Cuyo, Mendoza. Noticias al instante. María Corina Machado, el régimen venezolano está fracturado, ya debemos actuar. La líder venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional y además dio un mensaje para los ciudadanos de bien y para los que apoyan al régimen de Maduro, dijo. Messi despertó la ilusión de los argentinos de cara al Mundial 2026. Estoy bien y con muchas ganas. El astro argentino se refirió a la posibilidad de participar en la próxima Copa del Mundo tras este comienzo de año. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Continuamos en Arriba al Verano en esta última hora ya con Héctor retirado del estudio. Justamente se va a cumplir con el almuerzo y luego sus otros menesteres laborales, así que hasta aquí nos ha acompañado. Pero seguiremos firmes desde este lado hasta el mediodía junto con Brian. Del otro lado de la línea telefónica ya tenemos nuestra siguiente comunicación de la mañana, porque vamos a charlar con Javier Guerreiro, que es director técnico, que volverá al Boxing Club. Lo anunció el fin de semana el Atlético Boxing Club mediante sus redes sociales, tras la confirmación de que Rubén Capovira dejaría de ser justamente el entrenador de el albiverde tras haber caído por penales contra la calle de Comodoro en semifinales de la región patagónica o la región sur, que le impidió justamente seguir soñando con el anhelado ascenso al Federal A. Y Guerreiro, que ya estuvo en 2 ocasiones como técnico y también como coordinador de inferiores, se suma al albiverde nuevamente, institución que ya conoce y que justamente lo volvió a convocar para este desafío, este sueño que tiene el boxing, que es llegar algún día a el Federal A y competir justamente entre los... Hoy son 38, veremos, porque las circunstancias siempre en el fútbol argentino ustedes saben que cambia, pero que es la antesala de la Primera Nacional. Y en este largo trayecto ha vuelto a convocar a este hombre de Comodoro Rivadavia, que dio el sí y será nuevamente quien se calce el buzo y dirija los destinos del albiverde. Buen día, Javier Guerreiro, buenas tardes, ya casi. Julián Quiroz desde este lado te saluda y agradecido por poder charlar contigo. Hola Julián, un saludo ahí para toda tu audiencia también. Así que nada, contento de nuevo el ruedo. Es algo por ahí que quería para este 2025. El Club Deportivo Madryn estaba coordinando todo lo que es el fútbol formativo, el fútbol amateur, y bueno, picó el bichito de nuevo, con ganas de dirigir, y bueno, apareció boxing en el camino y no lo dudé. El hecho de que sea una institución conocida y que ya vos con sus dirigentes, sobre todo con Leo Mata, con Tito Velázquez, ya tengas un vínculo, allana el camino para tu llegada al club. Sí, la verdad que eso inclina la balanza. Si bien agradecido porque se han contactado varios clubes grandes de la Patagonia, por ahí eso terminó de inclinar la balanza. Yo cada vez que hablo con Leo y me llega la propuesta de volver al club, son 5 minutos, en 5 minutos arreglamos todo, y bueno, las ganas, ¿no? La gana que tenían ellos de que yo vuelva al club, yo también andaba con ganas. Boxing fue el último club que yo dirigí antes de ir para Chile, después anduve por Bolivia, si bien después volví para coordinar, coordiné las inferiores de boxing un semestre, el último tiempo estuve en Madryn, pero el último club que yo dirigí había sido boxing en el 2020-2021. Y en Argentina, hablando en Argentina, ¿no? Después estuve dirigiendo en Bolivia, en Chile, pero el último club que yo había dirigido en Argentina fue boxing, así que siempre me tengan presente. Uno como entrenador es lo que uno busca, ¿no? Uno siempre tiene que trabajar donde lo quieren realmente, ¿no? Y te convoca también el desafío. Boxing viene ya hace algunos años, lo decíamos, buscando es protagonista ya a nivel regional, no hay dudas, junto con seguramente Newbery, Lacay, Huracán de Comodoro sean las referencias de esta Patagonia Sur. Bueno, este año quedó ahí en la tanda de penales, que fue una cuestión, o quizá el margen fue mínimo, ya en Contracírculo Deportivo de Otamendi también quedó ahí en la antesala, e imaginamos que cada vez que se renueva esta apuesta, que se cambia un técnico, que viene alguien, la búsqueda es poder lograr ese ascenso, me imagino. Sí, tal cual, vos lo dijiste. Boxing marca tendencia en lo que es el fútbol patagónico, ya está hace años, ¿no?, instalado en esa mesa chica de Newbery, Huracán, CAI, Boxing, son siempre los que están llegando a semifinal, final por ascenso, final patagónica, pero bueno, esperemos que esta vez se dé. Uno va con esa ilusión de armar un plantel competitivo,
y uno también sabe lo que representa boxing, ¿no? Solamente con ganar no alcanza en boxing, hay que ganar y hay que jugar bien, así que bueno, el desafío es ese, armar un plantel competitivo y ir por todo, ¿no? Sí, ahí y a la hora del armado se conjuga, ¿no? Una generación también de jugadores que, bueno, en algunos casos quizá vos los hayas conocido de más chicos, que hoy ya conforman parte del primer plantel. Y digamos, o al menos en el tiempo reciente que uno ve la conformación del plantel, cada vez va teniendo un componente más de cantera, y eso me imagino da cuenta también de un proceso de años, porque los que no llegan a primera o que no juegan este torneo regional en muchos casos ya están jugando en clubes de Buenos Aires o de otras latitudes, y eso da cuenta también del crecimiento de este proyecto futbolístico particularmente, ¿no? Sí, tal cual, viene haciendo un gran trabajo Mati Clavel hace años, Quique, el coordinador que se sumó el último año, y la verdad que han puesto muchos jugadores en Buenos Aires, en AFA, eso para el club es muy importante, el fútbol de AFA siempre es vidriera y nada, lo que sí, bueno, los últimos federales se ha dado esa lógica, ¿no? De que terminan jugando muchos jugadores de Río Gallegos, muchos chicos del club, pero bueno, hay que estar fino en esa elección de jugadores que uno trae al club. A veces menos es más, ¿no? Preferible traer 4 de otro nivel, de otra jerarquía, que traer 15, 20 jugadores que por ahí no lo son, y muchas veces terminan jugando los chicos del club. Ha pasado un montón de veces y pasa en todos lados, no solamente en el boxing, pasa en todos los clubes. Sí. Pero bueno, el desafío es potenciar que el jugador de la zona de Gallego se la crea, que quiera ser profesional, que quiera ser jugador de fútbol. No alcanza solamente con entrenar 2 horas al día, 1 hora y media al día, sino que bueno, si uno quiere ser deportista tiene que ser las 24 horas, ¿no? Descansar bien, alimentarse bien y entrenar como corresponde. Ese es el desafío, para eso vamos. La idea, bueno, trabajar con la gente del club, alinearnos, armar un buen grupo de trabajo y nada, que todas las patas de la mesa están alineadas, ¿no? Lo dirigencial, la hinchada, los socios y bueno, nosotros como profesionales dar nuestra impronta, ¿no? El torneo regional amateur del año que viene ya se está jugando. Vos que sos técnico, ya estás hablando con jugadores o viendo a quién podrías traer. Entiendo que también hay una dificultad extra, o te lo pregunto en realidad, si el hecho de la distancia respecto de un club, no sé, de Río Negro o de Chubut mismo, es un punto en contra el estar tan lejos para a la hora de convocar jugadores de otras latitudes, digo. Sí, lo que decimos, viste en la tecla por ahí, el regional ya se empezó a jugar, los clubes importantes que nombramos recién ya se están moviendo, están cerrando jugadores, nosotros también estamos en esa situación. Lo primero, bueno, hablar con los referentes del club, para que continúen, esa es la idea mía, todos los chicos que vienen haciendo un gran trabajo, Mauro hace años, sí. Lolo que lo sumamos cuando yo estuve en el 2023, sí. Bueno, muchos chicos, Chiro La Vega, que lo conozco desde que tiene 14 años, así que bueno, toda esa base que viene jugando hace años en el boxing, que lo viene haciendo muy bien, acompañarla con 3, 4 jugadores que nos den ese saltito de calidad. Si bien la distancia siempre por ahí complica para 3 jugadores, pero bueno, el boxing ya se ha ganado un respeto, que bueno, uno cuando llama de parte de boxing ya el jugador lo escucha de otra manera, ¿no? Sabe que llega a una institución que siempre está ahí cerquita del ascenso, y bueno, hay que seguir insistiendo, sí ser consciente que hay que armar un plantel competitivo, y te lo vuelvo a repetir, solamente con ganar en esta institución no alcanza, hay que ganar y hacerlo de buena manera, hay que jugar bien, un juego que la gente se sienta identificada, ¿no? ¿Qué detalles, qué cuestiones hacen a la diferencia de llegar a una final y de salir campeón o ascender? Son detalles, a ese nivel ya son detalles. Una buena logística a la hora de viajar de visitante, una buena comida, un buen hotel, que la suerte te acompañe, porque el fútbol va mucho de eso también. Uno puede trabajar, puede hacer las cosas muy bien, pero si la pelota pega en el palo y sale, te quedaste afuera, o si la pelota pega en el palo y entra,
estás en una final. Fíjate que el equipo de Capovilla estuvo a un pasito, fue por penales. La Fortuna, bueno, estuvo por Alacay. La Alacay hoy en día está jugando una final patagónica. Pero bueno, es estar en la conversación, es estar siempre jugando finales, semifinales, final patagónica. Después, en algún momento la pelota va a pegar el palo y va a entrar. Eso es lo que uno tiene como premisa, ¿no? Siempre ser competitivo, siempre armar equipos ganadores que vayan al frente. Y bueno, en esa búsqueda vamos a estar, ¿no? ¿Es posible para Boxing Club estar en el Federal A en mediano plazo? Yo creo que sí, que se puede. Hay que acertar en los refuerzos. Y bueno, es lo que te digo, está ahí, ¿viste? Está al caer. Ojalá sea este año, si no hace este año será el próximo, pero son clubes que están rozando, ¿no? El ascenso, Boxing, Newbery, Huracán, sí. La CAI. Ojalá que se le dé a algún equipo ahora de la Patagonia. Siempre es lindo tener clubes importantes. Yo vengo de trabajar de un club que viene haciendo las cosas muy bien en B Nacional. Eso también a uno le abre la cabeza, a ver cómo trabajan a ese nivel, cómo se manejan dirigencialmente a ese nivel. Así que nada, de mi parte aportar mi granito de arena, tantos años recorrido en este fútbol, no solamente acá en Argentina, sino en otros lados. Así que nada, uno viene al club siempre a sumar. Siempre es importante que un club tan grande me tenga en consideración, así que nada, contento. Javier Guerreiro, quien dialoga con nosotros, vuelve a ser director técnico del primer equipo del Boxing Club, con el desafío ya que queda planteado de afrontar un nuevo regional amateur y ser protagonista nuevamente. Este ha sido el primer contacto con nosotros tras justamente la oficialización, que fue hace algunas horas, días. Y en principio lo agradecemos, Guerreiro. Estaremos con ya el mercado de pases avanzado y una pretemporada que comience. Vamos a volver a charlar, sobre todo de estas nuevas oportunidades, porque los desafíos evidentemente siguen siendo los mismos. Lo que se renueva es la oportunidad y seguramente las ganas, algunos nombres, pero el desafío sigue siendo el mismo. Así que agradecidos de poder charlar con usted, y seguramente cuando esté por acá por Gallegos volveremos a hacerlo. Dale, a disposición para hablar de fútbol, y bueno, que tengan una buena jornada. Javier Guerreiro dialogaba con nosotros. El nuevo entrenador de Boxing Club vuelve al albiverde tras haber pasado, luego tuvo experiencias por Bolivia y Chile. Viene de ser parte de las inferiores de Deportivo Madryn y volverá a calzarse el buzo que recientemente deja Rubén Capovilla, el histórico entrenador de nuestra ciudad, que no continuará frente al primer equipo del Boxing Club, que hizo un gran papel en el federal, en el regional federal amateur, pero que con eso no alcanzó, quedó fuera por penales en la tanda contra la calle de Comodoro Rivadavia, y ahora debe renovar su esperanza, su trabajo justamente en pos de poder cumplir el sueño de volver al Federal, o de jugar el Federal A. Creo que ningún equipo de Río Gallegos, bueno, el antiguo Bancruz allá por fines de los 80, ¿no? Pero después, habiendo sido Argentino A, Federal A, no tuvimos. Bancruz y Boca, bueno, no estuvieron muy lejos, pero no llegaron. Y Boxing, bueno, quedó afuera. La más cercana, si no me equivoco, fue contra Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, que en la última pelota terminó llevándose el equipo de Mar del Plata, en realidad de Otamendi, que hoy por hoy juega el Federal Amateur. El Federal A, perdón. 12:32 del mediodía, he quedado solo. Tengo un último bloque deportivo, tengo primicias respecto del mercado de pases nacionales que seguimos repasando. El fin de semana comienza el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Ustedes contra quién van, Brian? Ni idea. Ahora vamos a chequear en Promied. Mirá, así está la gente independiente. Por eso le va como les va. No como yo, que soy del Lobo y que hasta el momento tenemos el 100% de efectividad en los partidos que hemos disputado en este 2025.
tenemos un mejor récord que el Manchester City, que el Chelsea, que la Juventus, que el Inter de Milán, que el Milan mismo, así que estamos la verdad que muy bien, La verdad que el Lobo está... ¿Para qué te voy a contar? Contra Sarmiento de Junín arrancan, estimado Brian, el sábado van ustedes, el viernes, contra Sarmiento de Junín a las 7:15. Así que no hay frecuencia sanadora el viernes. ¿Ya fue o no? Ya fue. Que se opere solo, sí, Walter, si él sabe operarse. Corta la bola. Le mandamos un saludo a Walter Dolan, que ha comenzado su frecuencia sanadora viernes por la noche, acá, 21 horas, pasadas las 21 horas. Nos trae sus saberes y sus experiencias para tratar de aportar a la mejora en la calidad de vida. Decía que arranca... Bueno, después te voy a contar la fecha completa, que son 524 partidos. No, es... ¿Esto es la fecha 1? No, son un par de fechas. Sepa que la Liga Profesional de Fútbol va a tener muchas fechas en pocos días. Van a jugar así como cachetada de loco, así que... sepa que un día va a poner usted la tele a las 3 de la tarde y va a estar jugando Independiente Rivadavia contra Lanús. Va a poner un miércoles a las 4 de la mañana y va a estar jugando Instituto contra Unión. Y así, porque ya es cualquier cosa. Pero bueno. Pausa en Arriba del Día. Está siendo excelente la música que elige Brian Álvarez, así que... los invito a ustedes a que escuchen un poco más de éxitos en el 100.9 y venimos con la media hora final de esta propuesta radial que también sale por streaming. Estamos en YouTube, también estamos en Facebook transmitiendo. Si estás en alguna de esas transmisiones, dale me gusta. Si estás en YouTube, suscríbete, que no te cuesta nada y a nosotros nos recontra sirve. Ahora sí, música. Enseguida venimos con el final de Arriba del Verano. Y los hombres muy cerca, acá se siente la sangre en sus venas. Si te gusta a ti, muévete y no pares, sigue así. Que el ritmo está rico, que sí, que sí, que sí, que sí. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no, no, no. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare. Acércate un poquito, dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva. Ay, 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 ay. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare, no. 40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura. Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum tum tum. Baila como quiera, qué cosa más buena. Baila como quiera, qué cosa más bella. Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum tum tum. Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare.
Música made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Beats on the track. Minutos finales de esta propuesta llamada Arriba el Verano. Saludamos nuevamente a Beto, a Tony, a Ivana, a María Eugenia, le vamos a decir, María Eugenia, como es su nombre, a Sandro Díaz en la producción y a todo el equipo de Nuevo Día, parte del cual está de vacaciones, creo que la mitad, casi la mitad, y acá estamos el resto sosteniendo las verdades que tenemos para contarte. Obviamente a Héctor Mancilla, que ya se retiró de este espacio, pero que vive en nuestros corazones. Noticias deportivas de última hora. Te dije que te iba a contar en esta jornada. Lo significativo pasa por el mercado de pases de Boca. Brian, ¿la tenés? A la última, a la nueva, a la más fresca de todas las noticias en el ámbito de Boca Juniors. Tiene que ver con que tiene arquero confirmado Boca Juniors, porque el ex Lanús, ex Santos Laguna, ex Porto de Portugal, actual Gremio, o actual Boca, podríamos decir ex Gremio, irá a Boca Juniors. Estoy hablando de Agustín Marchesín, ex arquero de la selección argentina también, quien a sus 36 años llegará a Boca por $1.600.000 que va a pagar Boca por el pase de este arquero, que era la posición fundamental que estaba buscando por estas horas Boca Juniors. ¿Por qué? Porque Chiquito Romero se sometió a una cirugía y no va a estar por bastante tiempo. Y bueno, Leandro Brey es, si bien un buen arquero,
un arquero en formación todavía, y Boca está para pelear cosas importantes este año, o competir por cosas importantes como lo son la Libertadores, el Mundial de Clubes y obviamente la Liga Profesional de Fútbol. Y necesitaba un arquero, porque aparte si tenés a Bray solo y se lesiona, ¿qué pasa? ¿A quién llamás? Está Javi García también, pero hablemos en serio. Entonces Marchesín será arquero de Boca Juniors. Agustín Marchesín llega a Boca Juniors en una incorporación que es un verdadero salto de calidad para Boca, que si bien tenía un arquero también de nivel de selección, o en otra época de nivel de selección como Chiquito Romero, me parece que por presente Marchesín, incluso en el mano a mano con Romero, puede llegar a ofrecer mejores opciones, y los equipos de fútbol se construyen de atrás para adelante. Si vos tenés al mejor delantero, pero cada vez que te patean se abrazan los rivales, y es difícil. Entonces era uno de los puestos más buscados, sin duda alguna, por Boca. Le digo, $1.600.000. Marchesín viene de atajar 46 de los 66 partidos que jugó Gremio en el 2024. Cuando no pudo jugar es porque estuvo lesionado. Casi el 70% de los partidos jugó. En 46 partidos le metieron 48 goles, tuvo 16 vallas invictas y atajó un penal de 18 que le patearon. Bueno, ahí sí, ponelo a Chiquito Romero, Cuando llegue los penales, ponelo a Chiquito Romero. La novedad del mercado de pase también pasa por la posibilidad de la extensión de una semana del mercado de pases, porque así lo dispondría la AFA, comandada por Chiqui Tapia, que justamente dejaría una semana más de Changüí para que incorporen los clubes. En tanto, ¿cuál es el club que, más allá de Boca River, el club que más fuerte se movió en el mercado de pases, Brian? Lo piensa, analiza, chequea. ¿Racing? ¿Decís vos? Puede ser. Yo pongo a Estudiantes, claramente. Ahí cuando reaccionó Brian dijo, claro, Estudiantes. Bueno, Estudiantes puede llegar a comprar a Alan Franco, que es el ex Independiente, que está hoy actualmente en el San Pablo. Podría llegar a Estudiantes, que ofertó, se metió ahí en el medio de el mercado de pases del equipo brasilero, y puede llegar a cerrar el arribo del defensor ex Independiente, o surgido, formado en las inferiores de Independiente. Lo que no se entiende es lo que hizo el Loco Díaz, que medio que lo echaron de Lanús. Es delantero, Leandro Díaz. Medio que lo echaron de Lanús porque es un tipo que se le traba un poco la galleta cada tanto y comete algunas locuras. Bueno, un amistoso contra Tigre, a un pibe, a un jugador de las inferiores, le metió una patada, incluso lo pateó en el piso. A lo que vino un compañero del muchachito que estaba en el piso pateado y dijo, ¿qué hace? ¡Pum! Piña para ese también. Le voló 2 dientes, porque es un tipo grandote. Y por eso mismo Lanús dijo, listo, hasta acá llegaste, no queremos saber más nada con vos porque estás loco, como dice tu apodo. Lo puso a disposición de una transferencia justamente por indisciplina. Había acordado todo con la Universidad de Chile. Lanús de hecho ya tenía todo cerrado. Lo esperaban para presentarlo y el muchacho no fue. No fue al aeropuerto. No fue obviamente a Santiago de Chile. No fue a su presentación en la U de Chile. Y apareció en el entrenamiento de Lanús. Pidió disculpas y dijo que se quería quedar. Así que no sé qué va a pasar con el Loco Díaz, porque por supuesto. Bueno, la ira es algo que medio que le juega en contra. De hecho, Leandro Fernández, ex Independiente, que juega en la U de Chile, dijo, bueno, vamos a hacer 2 para pelear. Porque de hecho casi se agarra la piña el otro día con Enzo Pérez en el partido con River. Y después le preguntaron justamente, ¿va a llegar el Loco Díaz? Que es medio como vos, sí, vamos a hacer 2 ahora para pelear.
Así que el mercado de pases argentino llega o se encuentra en este momento. Un cimbronazo que podría suceder. Yo creo que alguien está pensando mucho en mí o alguien está maldiciéndome, porque me agarran como bostezos muy seguidos. Le voy a preguntar después a Walter Dolan, que ya una vez hablamos de esto y de repente no tengo sueño, pero empiezo a hablar y me agarran como ganas de bostezar. Así que si vos estás del otro lado maldiciéndome, no le voy a contestar como quisiera. Pero estoy protegido. Brian me protege. ¡Dejen dormir al prójimo! Keylor Navas podría llegar a Newell's, el arquero ex Real Madrid, ex PSG. Tiene todo avanzado. Parecía que San Lorenzo lo quería, pero finalmente todo parece indicar que se va a ir a Newell's Old Boys. Que le avisen, que Newell's está menos 10, antes de que no sean malos. Díganle a qué club va a ir, porque está para atrás, pobre Newell's. Pero bueno, Keylor. Dicen, nosotros no tenemos nada, pero te tenemos a vos, Keylor, que nos vas a salvar las papas. Vamos a hacer deportivo empate este año, 0-0. Pero atajá, no la dejé pasar. Y en el marco de Independiente voy a aprovechar para que está Brian acá. El que se quiere ir, pero que no lo pueden encajar por ningún lado, es Alexis Canelo, el mediapunta, delantero, extremo que tiene Independiente, que están buscándole lugar por todos lados, pero no lo pueden encajar. Dicen que pide mucha guita por su contrato. Aparentemente San Lorenzo lo quiso, no. Lanús lo quería también, no. Ahora el que parece meterse en la puja es Tigre, pero por el momento nada. Hablando de deporte, no sé si hicimos la referencia, pero Toto Avilés, el riovalleguense, marcó un gol el fin de semana en el empate y posterior victoria del Inter de Miami contra el América de México. Messi le marcó el primer gol y le dijo a los mexicanos, yo tengo 3, ustedes no tienen ninguna, así que mozzarella. Y bueno, generó revuelo, los periodistas mexicanos estaban como locos, pero las 3. Ahí tenemos las 3. Y por último, en el ámbito futbolístico, hay que decir que Neymar va a jugar en el Santos 6 meses. En el equipo brasileño que lo vio nacer, va a estar jugando a préstamo del Al Hilal por que justamente mientras se termina de recuperar de la lesión de rodilla que tuvo, que ya está en su tramo final, lo ceden para que vuelva a tomar ritmo en el Santos y vuelva a jugar en el equipo que lo vio nacer, en el equipo brasilero. Bien, la nota con Gonzalo Chute ya está en el diario nuevodía.com.ar. De hecho, Tony tomó el título. Le mando un abrazo grande a Tony. Un título fuerte, que dijo el doctor: si vamos a hacer boludeces, está bien, hagamos boludeces todo, pero nosotros no estamos para eso. Respecto de la advertencia de denuncias que habrá del gobierno provincial, vamos a tratar también de charlar con algún referente, ¿por qué no el diputado Luxen, que fue quien justamente advirtió respecto de esta situación? Se conoció la causa también de fallecimiento de los 3 turistas de la India que fallecieron en el Río de las Vueltas mientras practicaban rafting. Luego de, obviamente, las pericias ordenadas por el juzgado de instrucción de El Calafate, donde 3 personas fallecieron en la causa y 5 se salvaron, luego de que un gomón en el que se dirigían se diera vuelta en uno de los rápidos justamente que une los lagos del Desierto y el lago Viedma. Eran 7 matrimonios amigos y entre los fallecidos había 2 personas de 62 y 67 años que habían llegado a nuestro país desde Estados Unidos. Fallecieron por asfixia por sumersión, mientras que el hombre falleció por una cardiopatía. Esto lo constató el médico legal Francisco Echandi, quien firmó los certificados justamente de defunción y los informes que son incluidos en este expediente legal, que bueno, de alguna manera dan a conocer las causas de la muerte justamente luego de esta tragedia registrada
en el Río de las Vueltas. Allí, por lo cual el gobierno señaló que mandaron al ministro de Gobierno, Brizuela, y al secretario de Turismo, Rubén Martínez, digamos, para constatar la seguridad del servicio que se brinda allí y obviamente resguardar a todos aquellos que a futuro elijan este tipo de turismo aventura, de excursiones para hacer allí en el Chaltén. A propósito del Chaltén, comunicaron que el puente sobre la ruta 41 se rompió y que esto complica la comunicación entre el Chaltén y Lago del Desierto. Ya dábamos cuenta la semana pasada de la afectación por el crecimiento del río sobre la calzada de la ruta, y ahora lo que sucede es que justamente el puente que conecta el Chaltén con el Lago del Desierto, donde cruza el Río Blanco, se ha visto roto. Es un puente de madera que justamente parte de las maderas de los durmientes que tenía este puente se rompieron, y allí quedó de hecho encajado un minibús de traslado de turistas que impide el paso además sobre el Río Blanco. Así que para quienes piensen ir a Chaltén, tengan estas y las consideraciones que también nos compartía nuestra rescatista con la que hablamos en el principio de la jornada, allí por las 10:30, justamente por todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de ir al Chaltén. Y de hecho, desde la Junta de Seguridad de Transporte, que es un órgano nacional, también se encuentran en la zona trabajando, aportando a la investigación del accidente ocurrido justamente en el Río de las Vueltas, pero también brindan algunas recomendaciones para asistir allí y también para contratar este tipo de servicios, a tener en cuenta las expediciones de turismo aventura y demás, que no son para todos, no es para cualquiera. Además de tener un espíritu aventurero, hay que conocer el lugar a donde uno va a practicar justamente la actividad y tener en cuenta, saber nadar en este caso y las particularidades del lugar. Son las 13 de la tarde, no estaba bien dicho, la 1 de la tarde en la República Argentina. Vamos poniendo punto final a esta propuesta de lunes, abriendo la semana. Ha sido complicado, pero hemos cumplido con nuestra tarea. Esto podría haber no sido, podríamos haber dicho, muchachos, nos reencontramos mañana, estoy descompuesto, no sé. No. El compromiso que nos caracteriza nos trajo hasta aquí, nos hizo acompañarlos por 3 horas. Y luego de ello agradecerles por haber estado del otro lado. La información la siguen al minuto en el diarionuevodía.com.ar y nuestras redes sociales. Acá en el 100.9 se van a quedar acompañados de excelente música durante el resto de la jornada. Nosotros mañana después de las 10 de la mañana volvemos junto con Brian Álvarez, con Héctor Mancilla, con la producción de Sandro Díaz y conmigo, que soy Julián Quirós, agradecido de tenerte siempre del otro lado. Un abrazo grande, pórtense bien.